tomando algún tipo de pastilla. En Facebook, en Internet hay pastillas que son abortivas, o ya sea sometiéndose a ciertos procedimientos médicos, algunos muy empíricos, otros más modernos, pero que en Guatemala son prohibidos, son ilegales. Pero también sujeto activo indica acá, compañeros, o consintiere, dice, que otra persona se lo cause. Es decir, ella está consintiendo que se lo cause un enfermero, un médico, una comadrona o una persona que empírica e ilegalmente se dedique a causar abortos. Fíjense que acá lo que estamos explicando lo decimos con todo respeto, lo decimos éticamente y técnicamente. Yo comprendo que en realidad para muchas mujeres, sobre todo para las más jóvenes, hay circunstancias bastante difíciles. Ya el otro día hablábamos de las madres solteras. Eso nos merece todo el respeto, porque en realidad el Estado debería de apoyar, debería de darle todo el apoyo a la madre soltera para que salga adelante, para que sus hijos puedan salir adelante, pero lamentablemente a veces no lo hay. Sin embargo, en nuestro país, como vemos, la vida humana es el bien jurídico fundamental y por eso el Estado la protege desde el momento de su concepción. Y es por ello que acá el sujeto pasivo va a ser en primer lugar la mujer que causa su aborto, o bien que consintiere que otra persona se lo cause. Es decir, aborta ella o permite que otra persona le practique el aborto. Ese es el sujeto activo. El sujeto pasivo va a ser lo que en derecho civil se le llama nasciturus. El nasciturus es el ser humano en formación, en gestación. Ese óvulo que se une con un espermatozoide en el vientre de una mujer que poco a poco va creciendo, va desarrollando, se convierte en un feto hasta que prácticamente ya en las últimas semanas de embarazo, prácticamente ya es una vida humana. De esa cuenta, ustedes saben que hay bebés que nacen de 7 meses, ¿verdad? Y sabemos que es un proceso difícil, pero el bebé sobrevive, ¿verdad? Porque recibe un tratamiento, en este caso, neonatal. Entonces, el sujeto pasivo siempre va a ser el nasciturus, esa persona humana que está en formación. Y acá la conducta típica, el verbo rector, la conducta reprochable, la conducta penalizada es esta: causar, es causar el aborto. Causar el aborto, esa es la conducta sancionable. Y la consecuencia jurídica como un tercer elemento de ese tipo penal es una pena de prisión de 1 a 3 años. No es una pena muy severa porque es de 1 a 3 años. En este primer párrafo, compañeros, acá si quieren lo subrayan en su código y le ponen tipo penal base. Ese es el aborto básico, el aborto procurado, ya sea que la misma mujer cause su aborto ingiriendo pastillas, etcétera, o que se lo cause otra persona, que puede ser un médico, puede ser un enfermero, etcétera, o puede ser una persona que empíricamente lo tome como un negocio, porque lamentablemente en algunos casos la mujer tiene dudas, pero hay una persona que prácticamente es un comerciante o un negociante que se dedica a procurar abortos y que la termina convenciendo, ¿verdad? Pero no necesariamente va a ser un médico, una enfermera, una comadrona, sino que puede ser una persona que nada sabe de medicina. Sin embargo, su comercio, su actividad lucrativa es practicar abortos de manera clandestina e ilegal. El segundo supuesto, compañeros, es este. Sin embargo, acá tenemos un problema, porque indica que cuando la mujer tenga alteración psíquica. La alteración psíquica es una enfermedad mental y recordemos que el derecho penal moderno, respetuoso de los derechos humanos, establece que cuando una persona se encuentra bajo estado de alteración psíquica o con una enfermedad mental, es inimputable, no se le puede sancionar. Sin embargo, acá nuestra ley sí lo sanciona porque dice prisión de 6 meses a 2 años. Esa es la consecuencia jurídica. Y prácticamente el verbo rector es el mismo, ¿verdad? Porque en este caso es que aborte. Por eso les dije que el tipo base, lo medular, lo importante es este primer párrafo que tengo aquí subrayado en pantalla, porque es una mujer que está en el perfecto uso de sus facultades mentales, mientras que en el segundo supuesto no, porque ahí va a estar bajo alteración psíquica. Su mente no va a estar normal. Esto entonces en cuanto al aborto base. Posteriormente tenemos otra clase de aborto, es el aborto con o sin consentimiento. Indica acá, quien de propósito causare un aborto será sancionado. Acá indica
con prisión de 1 a 3 años si la mujer lo consintiera. Es decir, acá se va a sancionar al médico, al enfermero, a la comadrona, a la persona empírica, al negociante del aborto. A él es al que se le va a sancionar, a la persona que lo causa, no a la mujer. Y en el segundo caso es el aborto sin consentimiento, porque dice aquí en el segundo inciso, prisión de 3 a 6 años si obrare sin consentimiento de la mujer. Es decir, si una segunda persona, ya sea hombre o mujer, hacen abortar a una mujer sin su consentimiento, la pena es más severa porque es de 3 a 6 años de prisión. Y hay otro supuesto que está aquí en las últimas 2 líneas que dice, si se hubiera empleado violencia, amenaza o engaño, la pena será de 4 a 8 años de prisión. Prácticamente este ya es un aborto agravado porque la pena es más severa, es más grave. Acá lo importante, compañeros, es que tenemos el tipo básico de lo que es el aborto. Tenemos el aborto con consentimiento o sin consentimiento. Aquí lo voy marcando en la pantalla. Y tenemos también el aborto agravado, que es el que la ley sanciona más fuertemente. Recapitulando, el aborto con consentimiento está tipificado en el artículo 135, inciso primero. El aborto sin consentimiento está tipificado en el artículo 135, inciso segundo del Código Penal, que es lo que tenemos marcado acá en pantalla. Sobre estos 2 tipos penales, ¿habrá alguna duda previa a continuar? No, licencia. Bueno, entonces continuamos. Tenemos ahora lo que es el aborto calificado. ¿Alguien que lo lea el artículo 136, por favor? Artículo 136, aborto calificado. Si a consecuencia del aborto consentido o de las maniobras abortivas consentidas resultare la muerte de la mujer, el responsable será sancionado con prisión de 3 a 8 años. Si se tratare de aborto o maniobras abortivas efectuados sin consentimiento de la mujer y sobreviniere la muerte de ésta, el responsable será sancionado con prisión de 4 a 12 años. Muy bien. Entonces, compañeros, realmente yo les dije que el del párrafo anterior es un aborto calificado. Doctrinariamente así lo es. Ahora, legalmente, según el código, el aborto calificado es este. Porque si se dan cuenta, allí ya es un hecho más grave. ¿Por qué? Porque va a resultar la muerte de la mujer. Es decir, va a morir la mujer que está, en este caso, consintiendo que le practiquen el aborto. Entonces, acá cuando muere la mujer, se aplica una pena de prisión de 3 a 8 años, ¿verdad? La pena acá tal vez no es tan grave porque la misma mujer está consintiendo que le practiquen esas maniobras abortivas. Pero en el segundo párrafo, vean lo que dice. Si el aborto se produce sin consentimiento de la mujer, si se tratara de aborto o maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer y sobreviniera la muerte de esta, el responsable será sancionado con prisión de 4 a 12 años. Acá el criterio personal mío es que esta pena es muy benévola, porque en primer lugar están haciendo abortar a la mujer sin su consentimiento, es decir, a la fuerza. Y en segundo lugar, la mujer pierde la vida. Ahí se pierden 2 vidas, se pierde la vida de la persona humana que está en gestación y se pierde la vida de la mujer. Y nótense ustedes que cómo es eso que la pena es de 4 a 12 años, cuando esta pena debería ser una pena como un homicidio simple, es decir, una pena de 15 a 40 años de prisión. Esto sí es bien raro en el código, que noten, dice, si se tratara de aborto o maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer y sobreviniera la muerte de esta, el responsable será sancionado con prisión de 4 a 12 años, pero es que prácticamente aquí tal vez no existió la intención directa de matar a la mujer, de quitarle la vida, pero efectivamente hicieron las maniobras abortivas sin su consentimiento. En la opinión nuestra, la pena debería ser una pena normal, simple, como la que se impone por un delito de homicidio, porque se perdió la vida de la mujer. Siguiente, esto ya prácticamente es la única excepción que tiene nuestro código en cuanto al aborto, que es cuando peligra la vida
de la mujer. ¿Alguien que lea el artículo 137? Artículo 137. No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer, previo diagnóstico favorable de por lo menos otro médico, si se realizó sin la intervención de procurar directamente la muerte del producto de la concepción y con el solo fin de evitar un peligro debidamente establecido para la vida de la madre, después de agotados todos los medios científicos y técnicos. Bien, entonces, en este caso, nótese que algunos quieren tergiversar las cosas porque dicen cualquier aborto es sancionado. Mentira. Es sancionado el aborto con consentimiento o sin consentimiento de la mujer, pero obviamente cuando es sin consentimiento van a sancionar a la persona que la hace abortar, no a la mujer, pero la excepción a la regla general es esta, porque acá dice no es punible, es decir, que no es sancionado por la ley. Y en este caso es para, acá está la excepción, evitar un peligro debidamente establecido para la vida de la madre, después de agotados todos los medios científicos y técnicos. Es decir, se practicaron exámenes médicos, especialistas auscultaron, evaluaron y diagnosticaron a la mujer que su vida está en inminente peligro. Ella puede perder la vida de continuar embarazada. En este caso, la ley como una excepción permite lo que es el aborto terapéutico, que es un aborto para proteger la vida de la mujer. Prácticamente esto viene siendo como una legítima defensa, es de defender la vida de la mujer que está embarazada. Pero en este caso el diagnóstico debe ser un diagnóstico calificado, porque acá dicen previo diagnóstico favorable de por lo menos otro médico. Es decir, tiene que haber un certificado médico que en este caso peligra la vida de la mujer de continuar embarazada. ¿Alguna pregunta hasta acá, compañeros? No, licenciado. No, bien. Siguiente tipo penal, el aborto preterintencional. Ya dijimos que preterintención es cuando se ocasiona un daño más grave que el que originalmente se quería producir. El ejemplo es el homicidio preterintencional. No había la intención de quitarle la vida a alguien, sin embargo, murió. Acá en este caso también hay un aborto preterintencional. Por favor, alguien que lea el artículo 138. Artículo 138. Quien, por actos de violencia, ocasionare el aborto sin propósito de causarlo, pero constándole el estado de embarazo de la ofendida, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Si los actos de violencia consistieren en lesiones a las que corresponda mayor sanción, se aplicará esta aumentada en una tercera. Bien, entonces vean que aquí dice sin propósito de causarlo, por eso es preterintencional. Sin embargo, aquí al sujeto activo le constaba que la mujer ofendida estaba en estado de gestación o embarazo. Entonces acá la consecuencia jurídica va a ser una pena de prisión de 1 a 3 años, porque se produjo sin mala intención, sin una finalidad directa. Y acá también tenemos el otro supuesto donde indica que se le va a aumentar en una tercera parte, pero acá creo que ha quedado claro. Entonces, esto es en cuanto al aborto. Yo pienso que esto es lo básico y para ir avanzando vamos a pasar a otra clase de delitos, porque reitero, estos son delitos en contra de la vida. Solo para dar por agotado este tema, pregunto sobre el aborto en todas sus modalidades. ¿Habrá alguna última pregunta, compañeros, o continuamos? No, bien, entonces continuamos. El siguiente delito que vamos a ver es un delito en contra de la integridad personal. Es decir, el aborto era en contra de la vida humana. Ahora vamos a ver un delito en contra de la integridad personal. En este caso, nos vamos a ir al código directamente y es el delito de maltrato contra personas menores de edad. Este delito de maltrato contra personas menores de edad actualmente es competencia de un juzgado de paz y se da mucho.
Agresiones en los colegios, en las escuelas, agresiones en contra de niños, niñas o adolescentes, y el sindicado lo que se le atribuye es este delito, el delito de maltrato contra personas menores de edad. ¿Alguien que lea el artículo 150 bis, compañeros? Artículo 150. Dele, compañera. Gracias. Artículo 150 bis, maltrato contra personas menores de edad. Quien mediante cualquier acción u omisión provoque a una persona menor de edad o incapacidad volitiva o cognitiva, daño físico, psicológico, enfermedad o coloque al niño en grave riesgo de padecerlos, será sancionado con prisión de 2 a 5 años, sin prejuicio de las sanciones aplicadas en otros delitos. Muy bien. Entonces, nótese que este tipo penal tiene los siguientes elementos. El sujeto pasivo siempre va a ser una persona menor de edad. Es decir, niño, niña o adolescente menor de 18 años. Y el sujeto activo va a ser una persona, hombre o mujer, mayor de edad, es decir, de 18 años en adelante. Y acá la conducta reprochable, la conducta humana que la ley está sancionando es esta. Que provoque a una persona menor de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva, y aquí está, daño físico, psicológico, enfermedad o coloque al niño en grave riesgo de padecerlos. Daño físico es cualquier lesión, patadas, manadas, golpes con cincho, con zapatos, con un cable, etcétera. Es una lesión que se le causa al cuerpo humano. Y por su parte, compañeros, solo permítanme porque aquí se me está cambiando esto. Bien, y por su parte, el daño psicológico, que es el que tenemos acá en segundo lugar, es todo aquel desorden psicoemocional, aquellos trastornos, aquellas afectaciones que se producen en el intelecto o en la psiquis de una persona. En este caso, cuando es niño, niña, adolescente, un trastorno psicológico podría ser que como producto de ese evento de agresión, el niño, por ejemplo, quede con desórdenes del sueño, o bien que se orine en la cama, o que tenga exagerado miedo o temor a la oscuridad, etcétera. Ese es un daño psicológico, un desorden de la conducta. Lo siguiente sería causarle una enfermedad, es decir, que en este caso él haya adquirido una enfermedad, que haya adquirido diabetes, que haya adquirido un tumor, etcétera. Y por último dice, o coloque al niño en grave riesgo de padecerlos. Es decir, no únicamente se basa en el resultado, sino que también el riesgo en que se coloque a un niño producto de una agresión. La consecuencia jurídica sería entonces la pena de prisión de 2 a 5 años. Eso sería un cuarto elemento de lo que es este tipo penal. Indica acá las preguntas. Levi, licenciado, artículo 150 ¿puede aplicarse en caso de accidente? No, no se puede, porque acá en este delito de maltrato contra personas menores de edad estamos hablando de delitos dolosos, se actúa con dolo, se actúa con mala intención, es decir, es una acción u omisión, pero que se hace dolosamente, se hace para causarle un daño al niño, niña o adolescente, daño físico, psicológico, enfermedad o ponerlo en grave riesgo de padecerlos. En este caso, un accidente es culposo, porque ahí no se tiene la intención de agredir o de lastimar a un menor de edad. Acá sí, acá lo que hay es dolo. Entonces, en un accidente de tránsito, este delito no se puede aplicar. Hay otra pregunta, dice Yesenia. Y si fuera que el sujeto activo fuera otro menor, ¿no aplica el artículo? Sí, si fuera otro menor de edad, lo que se puede aplicar es el proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal, pero eso es lo que ven los juzgados especializados. Acá estamos hablando de derecho penal o derecho procesal penal, pero lo que se le aplica a una persona mayor de edad. En este caso, el proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal, eso se ve, pero es objeto de otro curso. Acá únicamente es cuando el imputado o el sindicado es una persona mayor de edad, porque si fuera menor de edad sería inimputable, ¿verdad? Recordemos que
establece la Constitución que los inimputables no pueden ser objetos de un proceso penal común. Veamos. No, ya no hay otra pregunta. Bueno, entonces este es el delito de maltrato contra personas menores de edad. Es por acción u omisión dolosa, es decir, con mala intención, con malicia. Y en este caso tenemos también que siempre el sujeto pasivo va a ser una persona menor de edad. Acá lo tenemos en pantalla y ya vimos en este caso las 5 clases de lesiones, de agresiones o de peligro en el cual se coloca a la persona menor de edad. Y también ya vimos la consecuencia jurídica, que es una pena de 2 a 5 años de prisión. En cuanto a este tipo penal de maltrato contra personas menores de edad, también debo reiterar que el bien jurídico tutelado o protegido es la integridad corporal, es decir, la integridad física, entendido como que el cuerpo de una persona no debe ser objeto de agresiones, de lesiones arbitrarias, injustas e ilegales. Entonces, sobre este delito, ¿alguna última pregunta, compañeros? ¿No? Bien. No, licenciado, gracias. Vamos entonces a nuestro último delito en contra de la integridad corporal. Les vuelvo a repetir que la integridad corporal tiene que ver con aquel estado óptimo de salud, que una persona goce de salud, que no se altere su metabolismo, que no se altere el funcionamiento normal de su cuerpo. Y es el famoso delito de contagio de infecciones de transmisión sexual. Entonces, alguien que lea, por favor, es el artículo 151 del Código Penal, el cual tenemos acá resaltado en la pantalla. Artículo 151, contagio de infecciones de transmisión sexual. Quien a sabiendas que padece de infección de transmisión sexual expusiera a otra persona al contagio será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Si la víctima fuera persona menor de edad o persona con incapacidad volitiva o cognitiva, la pena se aumentará en 2/3 partes. Bueno, entonces vean ustedes y fíjense que este contagio de enfermedad, de infecciones de transmisión sexual, en la práctica se da. Tanto mujeres como hombres lo denuncian, lo alegan en los juzgados. Recordemos que las enfermedades o infecciones de transmisión sexual denominadas ITS son objeto de estudio de la infectología. La infectología es una especialidad de las ciencias médicas que va a analizar todas las infecciones. El COVID-19, por ejemplo, es una infección, pero también hay infecciones que son producto del contacto sexual. Es decir, ahí hablamos de todas las ITS, ¿verdad? Infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, gonorrea, sífilis, el VIH-Sida, etcétera. El herpes, etcétera. Cualquier enfermedad que el medio de transmisión sea el contacto sexual entre 2 personas puede ser objeto de este delito. Entonces, en este delito tiene ciertos elementos. El primero es el sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo en el delito de contagio de infecciones de transmisión sexual? Es el portador de la enfermedad, porque dice quién a sabiendas que padece infección de transmisión sexual. Es decir, aquella persona, hombre o mujer mayor de edad, que sabe, que le consta, que lo ha notado o que un médico le ha diagnosticado que tiene sífilis, gonorrea, herpes, VIH-Sida, etcétera. Siempre esa persona contagiada, esa persona enferma, que no se ha sometido a un tratamiento médico, que por lo tanto no se ha recuperado, que no ha recuperado la salud, va a ser el sujeto activo del delito. Obviamente sé que hay algunas enfermedades que prácticamente son incurables también. Y en este caso dice, el sujeto pasivo es esa persona a la que la van a exponer al contagio. Es decir, se sanciona la exposición. Ni siquiera es que el sujeto pasivo tenga que dar positivo, que tenga que ser contagiado, sino que lo que se sanciona es la exposición, porque dice que expusiera a otra persona al contagio. Obviamente, si una persona contagiada sostiene relaciones sexuales con una persona sana, lo va a contagiar, porque son enfermedades que se contagian por medio del contacto sexual. Y acá la pena de prisión es una pena de 2 a 4 años. Realmente es una pena leve.
porque hay enfermedades que son bastante fuertes, que cuesta curarlas, y otras enfermedades que sencillamente ya no se curan. Entonces la pena es de 2 a 4 años, pero el legislador así lo estableció. Y el segundo supuesto, compañeros, sería acá en el último párrafo, que nos indica que si la víctima fuera persona menor de edad, es decir, menor de 18 años, o persona con incapacidad volitiva o cognitiva, es decir, persona que tiene un trastorno en su mente, en su razonamiento, que no puede desenvolverse por sí mismo, sino que tiene un trastorno mental, en este caso la pena se va a aumentar en 2/3 partes. Es decir, ya no va a ser de 2 a 4 años, sino que esta pena se va a aumentar en 2/3 partes, porque la persona víctima, el sujeto pasivo va a ser un menor de edad o una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, es decir, una persona que no está en el pleno uso de sus facultades mentales, cerebrales, etcétera, que no tiene su inteligencia, como una persona normal. Por ello es que este delito de contagio de infecciones de transmisión sexual es un delito que se considera un delito en contra de la integridad corporal, porque lo que va a afectar es la salud de un ser humano. Ese ser humano que va a ser expuesto o que se va a contagiar de una infección de transmisión sexual, ya sea curable o incurable, definitivamente va a sufrir un atentado en contra de su salud, en contra del correcto funcionamiento de su cuerpo, porque va a adquirir o pudiese adquirir una infección de transmisión sexual. Entonces, por eso es que el bien jurídico tutelado es la integridad personal, o como se le denomina, integridad corporal, es decir, la salud del cuerpo humano, el funcionamiento óptimo del cuerpo de una persona. Recordemos que en esta clase de enfermedades muy lamentables, por cierto, en algunas ocasiones es necesario un tratamiento con antibióticos agresivos, fuertes, y que va a ser un tratamiento que va a llevar bastante tiempo, es decir, la rehabilitación del paciente va a ocurrir en un periodo bastante amplio, con lo que significa estarse sometiendo a que le administren medicamentos y obviamente al gasto en antibióticos o cualquier tipo de medicina. ¿Alguna pregunta en cuanto a estos dos delitos, compañeros? No, licenciado, gracias. ¿No? Bueno. Licenciado, entonces, disculpe, yo tengo una pregunta. Adelante, por favor. Suponiendo que una persona tuviera coito con otra, pero utilizara protección, pero esta que utilizara protección estuviera contagiada, entonces, ¿igual estaría expuesta a la otra o no? Igual se configura el delito, porque no obstante que se utilice algún método de protección o algún método de los denominados anticonceptivos, lo que establece el código, lo tengo aquí, dice, expusiera a otra persona al contagio. Y hay algunas enfermedades. Claro está que esto tendría que ser objeto en un juicio de peritaje médico. Un médico forense nos tiene que explicar en un tribunal si la víctima fue expuesta o no al contagio, porque recordemos que hay algunas enfermedades de transmisión sexual que aún utilizando algún método de barrera o algún método anticonceptivo, sí se expone a otra persona a lo que es el contagio. Entonces, si se le expone, ya sea con o sin métodos de protección, en este caso se configuraría lo que es este delito. Indican en el chat, Walfer, Lick, una pregunta. ¿Cómo se prueba este delito en un juzgado si el sujeto activo niega que no sabía? Ahí viene la labor del Ministerio Público y la labor de la defensa técnica, porque el Ministerio Público va a tratar de buscar el récord médico, recetas, si fue atendido en el ICS, en un hospital nacional, y si fue atendido en el ICS o en un hospital nacional, hay un récord clínico, cada quien ahí tiene su expediente. Me imagino que aquí hay compañeros que pagan ICS y alguna vez han recibido tratamiento, por muy mínimo que sea el tratamiento, ahí aparece en su récord. Por ejemplo, si salió positivo de COVID, si lo mordió un perro, si lo mordió una serpiente, si fue baleado, todo aparece ahí en el récord médico. Entonces, allí va a aparecer que la persona fue diagnosticada con enfermedad de transmisión sexual y que por lo tanto él sí sabía. Ahora, si no hay ningún registro clínico médico, ya sea en hospital público, en el ICS, o en hospital privado o en clínica privada de médico,
Por lo regular en la práctica lo que hace el médico forense es que determina la data. La data es la fecha, más o menos en qué fecha inició la enfermedad de transmisión sexual, porque la enfermedad se manifiesta. Así es como la persona se entera. Por ejemplo, alguien que tenga gonorrea, tarde o temprano se va a enterar. No va a poder pasar 1 o 2 años sin saber que tiene gonorrea. Él va a ver cambios en su cuerpo, en su anatomía. Entonces, se va a establecer que la persona en determinado momento tenía conocimiento obvio y lógico que tenía una enfermedad de transmisión sexual. Aparte, recordemos que las enfermedades de transmisión sexual, si no se tratan por un médico, por muy leves que sean, tarde o temprano pueden llevar hasta la muerte a una persona. Entonces, ahí va a tratar la fiscalía de acreditar que el sujeto activo sí sabía que padecía de infección de transmisión sexual y la defensa técnica lo contrario. Ese es el arte del derecho, ¿verdad? De las batallas jurídicas. Indica Leslie Morales, disculpe, Lick, ¿puede repetir el bien jurídico? Sí. Acá el bien jurídico tutelado es la integridad personal, o como le denomina la doctrina, la integridad corporal, que es que una persona mantenga la salud, que mantenga en óptimo funcionamiento su cuerpo. En este caso, la salud se afecta porque se está contagiando la persona de una infección de transmisión sexual. Indica Luis Felipe Marroquín, y si el sujeto activo le hace conocer al pasivo que está enfermo o sospecha estarlo, y el sujeto pasivo lo acepta, allí viene lo que, esto no está en el código, pero lo que la doctrina jurídico-penal establece como un consentimiento voluntario. En algunos casos el consentimiento voluntario es sancionado, en otras no. Pero en este caso lo interesante es que nuestro código penal no indica ese supuesto de que la otra persona voluntariamente lo consienta, sino que únicamente dice expusiera a otra persona al contagio. Obviamente aquí, en un juicio, va a venir la pelea entre el Ministerio Público y la defensa, porque la defensa va a decir, señor juez, aquí hay un consentimiento voluntario, por lo tanto no hay delito. El Ministerio Público va a decir, no, sí hay delito, porque la acción reprochable es esta, quien expusiera a otra persona al contagio. Y nuestro código no dice si es con consentimiento o sin consentimiento. Entonces, en ese orden de ideas, el ejemplo que ponen en la doctrina es el homicidio. ¿Qué pasa si una persona le dice a usted, mira, dispárame? A usted lo detiene la policía, pero el hecho que el otro le ha dicho, mira, dispárame, en este caso, algunos dirían es homicidio, otros dirían es un suicidio, etcétera. Lo mismo pasa acá, que en esta enfermedad de lo que es el contagio de enfermedades de transmisión sexual, nuestro código no establece ese consentimiento, ¿verdad? Sino que únicamente dice que expusiera a otra persona al contagio. Ya va a depender en cada caso qué alegue el Ministerio Público y qué alegue la defensa técnica. Por eso ustedes están estudiando derecho, ¿verdad? Porque algún día tendrán uno de esos roles, o juez, o abogado defensor, o fiscal del Ministerio Público, o abogado director de la parte creyente adhesiva. Veamos en el chat, ya no hay ninguna otra pregunta. ¿Habrá alguna otra duda, compañeros, en cuanto a estos tipos penales? ¿No? Bien. Entonces, por el día de hoy, finalizamos nuestra clase, compañeros. Que tengan todos un buen descanso. Gracias, y que descansen. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Buenas noches. Buenas tardes, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Lick, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Lick? Una pregunta. Solo, bueno, aparte del tema, ¿verdad? Solo quería saber si usted había subido notas. Aún no, ¿verdad? Fíjese que aún no, es que hay un problema. Prácticamente hay 2 sistemas y todavía venimos jalando desde el semestre pasado. Pero al tener ya bien adaptado este sistema, las vamos a subir a la brevedad posible. Ok, entiendo. Sí, como otros licenciados habían subido por Classroom, solo para hacérnosla saber, ¿verdad? Nuestro correo. Sí, lo que pasa es que la universidad tenía un sistema antiguo, pero como está tomada, eso falló. Entonces volvieron a adaptar otra. Han habido muchos problemas, pero a la brevedad posible la vamos a subir y yo les informo ahí por el chat. Muchísimas gracias, Lick. Feliz tarde.